Hola a todos. Hoy les traigo el incidente de Chernóbil. El mayor desastre nuclear de la historia, que podría haber sido mucho peor. Muchos, al no vivir en Europa o quizás por vuestra edad, no conocéis este incidente, pero os puedo asegurar que vais a sorprenderos porque parece sacado de una película. Empecemos. En un día que comenzaba como cualquier otro en la tranquila ciudad de Pripyat, ubicada en la entonces República Socialista Soviética de Ucrania, la vida seguía su curso habitual. Las calles estaban llenas de gente y la actividad cotidiana transcurría con normalidad. Sin embargo, en las afueras de la ciudad, en la planta nuclear de Chernóbil, se estaban llevando a cabo unas pruebas que cambiarían el destino de la región para siempre. En la mañana del 26 de abril de 1986, los operadores de la planta nuclear se preparaban para realizar un experimento de seguridad en el reactor 4. La intención era simular un apagón eléctrico y evaluar si las turbinas de vapor podían seguir proporcionando suficiente energía para mantener activos los sistemas de seguridad del reactor en caso de una pérdida de energía externa. La tensión se palpaba en el aire mientras los ingenieros se adentraban en la compleja tarea de llevar a cabo este experimento crucial. Pero lo que comenzó como un día de pruebas rutinarias pronto se convertiría en una pesadilla nuclear. Las manecillas del reloj avanzaban inexorablemente mientras los operadores del reactor llevaban a cabo los procedimientos necesarios para reducir la potencia del reactor y comenzar el experimento. Sin embargo, cuando simularon el apagón y quisieron volverlo a encender todo, algo terrible ocurrió. De repente una sirena de emergencia empezó a sonar y los niveles de potencia del reactor disminuyeron peligrosamente, mucho más de lo recomendado para llevar a cabo el experimento de manera segura. Se desactivaron múltiples sistemas de seguridad y las barras de control de grafito se insertaron en el núcleo del reactor en una configuración inadecuada. En ese momento, un silencio tenso envolvía el control de la planta mientras los operadores observaban con preocupación los indicadores y monitores. Pero antes de que pudieran reaccionar, ocurrió algo inesperado y terrible. Una repentina y violenta reacción en cadena tuvo lugar en el núcleo del reactor, generando un aumento descontrolado de la potencia y desencadenando una explosión de vapor seguida de un incendio furioso. Las sirenas iniciales de alerta amarilla se convirtieron en una alarma de emergencia roja, anunciando el inicio de una emergencia sin precedentes. Mientras tanto, en Pripyat, los residentes aún no tenían idea de la tragedia que se estaba gestando a solo unos kilómetros de distancia. Pero el destino de la ciudad y de toda la región ya estaba sellado por el desastre que se desencadenaba en la planta nuclear de Chernóbil. El enorme agujero que se abrió en el techo del edificio del reactor revelaba el núcleo expuesto, irradiando una mortífera cascada de radiación hacia el cielo. Una columna de humo negro y mortífero se elevaba ominosamente, llevando consigo partículas radiactivas que se dispersaban en todas direcciones. El hombre al mando, con el corazón acelerado y la mente llena de terror, tomó el teléfono y marcó frenéticamente el número de sus superiores. La voz temblorosa del hombre transmitía la urgencia y el horror de la situación mientras describía el desastre que se desarrollaba ante sus ojos incrédulos. Una hora después, en Pripyat, la ciudad comenzaba a sumirse en el caos. Las sirenas resonaban por las calles mientras los militares y los servicios de emergencia corrían de un lado a otro, dando instrucciones urgentes a los residentes atónitos. Los autobuses llegaban a la ciudad para evacuar a los ciudadanos, pero el miedo y la confusión se apoderaban de las calles. Las familias se apresuraban a recoger sus pertenencias más preciadas, cargando a sus hijos en brazos y tratando desesperadamente de encontrar refugio lejos del peligro radiactivo que se cernía sobre ellos. Las madres corrían por las casas, recogiendo la ropa mientras el tiempo se agotaba implacablemente. El miedo y la incertidumbre se reflejaban en los rostros de los residentes mientras abandonaban sus hogares, dejando atrás una vida tranquila y familiar ahora eclipsada por el terror nuclear. Los militares, con uniformes protectores y máscaras de gas, dirigían a la gente hacia los autobuses, tratando de mantener la calma en medio del pánico creciente. Mientras tanto, en el cielo, los helicópteros zumbaban ruidosamente, transportando equipos de rescate y suministros de emergencia hacia el epicentro del desastre, donde la planta nuclear de Chernóbil ardía descontroladamente, amenazando con una catástrofe de proporciones inimaginables. Con el incendio finalmente contenido mediante desesperados esfuerzos de los equipos de emergencia, las autoridades se enfrentaron a una nueva y urgente tarea: tapar el enorme agujero que se había formado sobre el reactor dañado.
El chorro de radiación que emanaba de aquel oscuro abismo era una amenaza constante para la región y más allá, por lo que era imperativo encontrar una solución. Se decidió enviar a cientos de valientes hombres, muchos de ellos mal equipados y poco preparados para enfrentarse a la radiación letal que emanaba del reactor. Estos hombres, conscientes del peligro pero comprometidos con la causa, fueron enviados al borde del abismo con la tarea de arrojar toneladas de tierra, arena y materiales de construcción a la boca del agujero. Ignorantes del destino que les aguardaba, estos héroes anónimos se lanzaron al peligro con una determinación inquebrantable. Armados con palas y cubos, se adentraron en la oscuridad y la radiación, sacrificando sus propias vidas en un acto desesperado por proteger a otros. El ambiente era tenso y cargado de miedo mientras los hombres trabajaban sin descanso, conscientes de que cada segundo que pasaban cerca del reactor dañado significaba un aumento en su exposición a la radiación mortal. Pero su valentía y sacrificio no fueron en vano, ya que cada puñado de tierra arrojado al abismo representaba un paso más hacia la contención del desastre. El ruido ensordecedor de los helicópteros resonaba en el aire mientras arrojaban desesperadamente su carga de arena y escombros hacia el abismo del reactor dañado. Los pilotos, valientes hombres que se enfrentaban a la radiación mortal para realizar su deber, maniobraban con destreza en medio del humo y la oscuridad. Pero en medio de la tormenta de radiación, uno de los pilotos comenzó a tambalearse en su asiento, presa de un malestar repentino y abrumador. El veneno invisible de la radiación había penetrado en su cuerpo, debilitando sus defensas y nublando su mente. Con un grito de angustia, el piloto perdió el conocimiento. Sus manos ya no podían sostener los controles del helicóptero. La aeronave, ahora sin rumbo, se precipitó hacia el abismo del reactor, como un pájaro herido que cae del cielo. El estruendo de la caída resonó en el silencio de la noche, mientras el helicóptero se estrellaba contra el suelo con un impacto sordo y devastador. El humo y el polvo se alzaron en el aire, mezclándose con la radiación mortal que emanaba del reactor. Los equipos de rescate corrieron hacia el lugar del impacto, pero sabían que cualquier intento de salvar al piloto sería en vano. La radiación en el área era demasiado intensa, y la muerte acechaba en cada esquina. El sacrificio del piloto se convirtió en otro trágico recordatorio de los peligros mortales que acechaban en las sombras de Chernóbil, un testimonio de la valentía y el sacrificio de aquellos que lucharon contra un enemigo invisible y despiadado, en nombre de la humanidad. Mientras el sol se ponía sobre el horizonte, el silencio sepulcral envolvía el sitio del desastre, interrumpido solo por el sonido de las máquinas y el coraje silencioso de aquellos que se enfrentaban al peligro, con determinación inquebrantable. Sin embargo, la tragedia que se desarrollaba bajo el oscuro cielo de Chernóbil pronto se convertiría en una de las páginas más oscuras de la historia moderna, recordando a todos los peligros inherentes a la búsqueda del poder nuclear. Con el coraje y la determinación de los valientes hombres que trabajaban en la planta nuclear de Chernóbil, finalmente se logró contener parcialmente la solución. Toneladas de tierra y arena fueron arrojadas al abismo del reactor, formando una barrera improvisada que ayudó a reducir la emisión de radiación al exterior. Aunque la amenaza inmediata fue mitigada, el peligro persistía y la radiación seguía filtrándose hacia el entorno. Mientras tanto, una nube de radiación mortífera se extendía sobre los cielos de Europa, llevando consigo el veneno invisible del desastre nuclear. La noticia del accidente se propagó rápidamente por todo el mundo a través de las cadenas de televisión, dejando a millones de personas horrorizadas y temerosas por su seguridad y la de sus seres queridos. En las pantallas de televisión, las imágenes de la tragedia en Chernóbil se transmitían una y otra vez, mostrando el caos y la destrucción que habían dejado a su paso. Las autoridades emitieron advertencias sobre la nube radiactiva que se movía lentamente hacia el norte, instando a la población a tomar precauciones y evitar la exposición a la radiación. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de las ciudades y pueblos a lo largo de la ruta de la nube radiactiva, mientras la gente se refugiaba en sus hogares y buscaba desesperadamente formas de protegerse del peligro invisible que se cernía sobre ellos. En los hospitales y centros de salud, se preparaban para recibir a las víctimas de la radiación, anticipando una avalancha de casos de enfermedades relacionadas con la exposición a la radiación. El desastre de Chernóbil se había convertido en una pesadilla nuclear que afectaba a toda Europa, recordando a la humanidad la fragilidad de la seguridad en la era de la energía nuclear y los peligros inherentes a su uso. Con el paso del tiempo, la nube tóxica radiactiva finalmente se desvaneció sin representar un peligro inminente, trayendo un alivio temporal a los países afectados por el desastre de Chernóbil.
Sin embargo, las secuelas del accidente nuclear pronto comenzaron a manifestarse de manera desgarradora. En los países vecinos de Ucrania, como Bielorrusia y Rusia, se registraron cientos de casos de personas con problemas agudos de salud relacionados con la exposición a la radiación, aunque la mortalidad fue relativamente baja en comparación con los casos registrados en Ucrania. Allí, miles de personas en Ucrania resultaron afectadas por enfermedades radiactivas y problemas de salud crónicos. Sobre todo personas que habían sido evacuadas tarde de la ciudad Pripyat. Según los registros, murieron muchas personas en cuestión de pocos años debido a la exposición de la radiación. Por otro lado, los trabajadores de la planta nuclear de Chernóbil fueron los más afectados por la radiación, y los hospitales en Ucrania se llenaron rápidamente con pacientes que sufrían los devastadores efectos de la exposición a la radiación. La muerte se convirtió en una presencia constante entre los trabajadores de la planta, muchos de los cuales sucumbieron a enfermedades relacionadas con la radiación en cuestión de semanas o meses. Mientras tanto, en la ciudad evacuada de Pripyat, el silencio y la desolación se apoderaron de las calles antes bulliciosas. Las casas y edificios quedaron abandonados, con muebles y juguetes esparcidos como testigos mudos de la vida que alguna vez hubo allí. Los residentes de Pripyat, cuyas vidas fueron interrumpidas abruptamente por el desastre nuclear, se vieron obligados a dejar atrás sus hogares y nunca podrían regresar. El paisaje urbano se convirtió en un espectáculo fantasmagórico, con la naturaleza reclamando lentamente lo que una vez fue suyo. La ciudad evacuada quedó condenada al olvido, un recordatorio sombrío de los peligros inherentes a la búsqueda del poder nuclear y las devastadoras consecuencias de un desastre sin precedentes. En noviembre de 1986, apenas meses después del desastre nuclear de Chernóbil, se construyó una estructura provisional conocida como el sarcófago sobre el reactor dañado. Esta estructura, construida apresuradamente para contener la radiación y evitar una mayor dispersión de material radiactivo, era una medida de emergencia destinada a estabilizar la situación en la planta nuclear. El sarcófago original, sin embargo, se consideró una solución temporal y estaba sujeto a la degradación y la erosión con el tiempo. Con el paso de los años, se hizo evidente que se necesitaba una solución más permanente y segura para encerrar el reactor dañado y evitar la liberación continua de radiación. En respuesta a esta necesidad, se inició la construcción del nuevo confinamiento seguro, NSC, sobre el reactor destruido. Esta nueva estructura, financiada por la comunidad internacional y coordinada por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, fue diseñada para ser una cúpula gigantesca que cubriera el sarcófago original y proporcionara una capa adicional de protección y contención. La construcción del NSC comenzó en 2010 y se completó en noviembre de 2016, coincidiendo con el 30 aniversario del desastre de Chernóbil. Esta cúpula gigantesca, también conocida como el Arco de Chernóbil, es una estructura de acero y hormigón diseñada para contener la radiación y proteger el medio ambiente y la salud pública durante los próximos años. El NSC no solo proporciona una solución más segura y duradera para encerrar el reactor dañado, sino que también permite la desmantelación segura del sarcófago original y la gestión adecuada de los desechos radiactivos en el sitio de Chernóbil. Es un testimonio del compromiso global para abordar los desafíos planteados por el desastre nuclear de Chernóbil y proteger a las generaciones presentes y futuras de sus efectos devastadores. En 2024, en los sombríos dominios de la ciudad abandonada de Pripyat, la radiación aún se cierne como una sombra implacable sobre las calles desiertas y los edificios vacíos. Aquí, el peligro de la energía nuclear se manifiesta en su forma más cruel y despiadada, convirtiendo este paisaje una vez vibrante en un escenario post-apocalíptico de desolación y desesperación. Los bosques adyacentes, envueltos en un manto de silencio y muerte, albergan secretos oscuros que han sido testigos mudos de la tragedia nuclear. Aquí, la radiación persiste, impregnando cada rincón del paisaje con su toque venenoso. Las plantas retorcidas y deformadas luchan por sobrevivir en un entorno hostil, mientras que los animales que deambulan por los bosques enfrentan mutaciones genéticas y enfermedades mortales. El aire está cargado con un silencio ominoso, interrumpido solo por el susurro del viento que arrastra consigo partículas radiactivas. Los edificios, corroídos por el paso del tiempo y la radiación, se alzan como monumentos sombríos de un pasado olvidado. Las calles están desiertas, salpicadas de juguetes abandonados y recuerdos perdidos, mientras la vegetación se abre paso entre el concreto agrietado y las ruinas desmoronadas.
En este paisaje desolado y distópico, la presencia humana es prácticamente inexistente. Los pocos que se aventuran en estas tierras olvidadas lo hacen con precaución y temor, conscientes del peligro que acecha en cada esquina y cada sombra. Es un lugar inhóspito, donde la vida se ha visto interrumpida abruptamente y el tiempo parece haberse detenido en un momento de desesperación y tragedia. La ciudad y los bosques circundantes se han convertido en un recordatorio sombrío de los peligros inherentes a la energía nuclear y las consecuencias devastadoras de un desastre sin precedentes. Es un lugar que parece salido de las páginas de una película de ciencia ficción, un mundo distorsionado por la radiación y el abandono, donde la vida lucha por sobrevivir en medio de la desolación y el caos. Por último, un dato curioso. Si hipotéticamente el mundo sufriera un gran apagón, es decir, que sufriéramos la pérdida total de electricidad a nivel mundial, ¿sabéis cuánto tardarían los generadores de emergencia de las centrales nucleares en quedarse sin energía? Pues, nada menos que 4 días. Y luego, desastre nuclear mundial. Si disfrutaste del vídeo, te animamos a que le des me gusta y te suscribas. Es totalmente gratuito y nos estarías haciendo un gran favor. Esperamos verte en nuestro próximo vídeo.